los niños, si es que hay niños, pueden pasar a su clase. Y si no están los niños, pues están los adultos para escuchar la palabra. Estamos aquí para escuchar su palabra. Estamos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Damos gracias a Dios por esos niños esforzados, valientes que están aquí, que no tienen temor a la nieve. Igual llegaron a la iglesia a recibir su clase. Varones esforzados. Que Dios bendiga a cada niño, a cada joven. Las pruebas nos permiten ver nuestras convicciones, carácter y fe. En momentos de pánico, necesitamos fe. En momentos de angustia, somos probados. Recuerdo cuando me encontré en un laberinto de paredes muy altas. Corría de un lado a otro sin encontrar la salida. Me sentía atrapado, me sentía vigilado. Veía hombres fuertes a mi alrededor. Sabía que querían hacerme daño. Mientras yo trataba de encontrar una salida con desesperación. Corriendo de un lado a otro, ya mis fuerzas estaban agotadas, hasta que levanté mis ojos y pude ver el cielo, y vi que las paredes del laberinto no eran tan altas como yo me imaginaba. Al ver esas paredes, logré trepar y mirar hacia abajo y ver en dónde estaba la salida. Y darme cuenta que ese laberinto no era tan grande como yo me había imaginado. Pero estaba desesperado. Al estar arriba, pude saltar y correr y sentirme libre, libre de todo peligro. Mientras corría ya nadie me podía alcanzar. Yo sabía que nadie me podía alcanzar. Estaba libre y seguro. Gracias a Dios, fue nada más que una pesadilla. Abrí mis ojos y dije, Señor, gracias. Era un sueño. Y cuando nosotros estudiamos la historia de Daniel, es posible que Daniel hubiera deseado que fuese un sueño, pero no. Era una realidad lo que Daniel estaba viviendo. Cuando fue lanzado en medio de los leones, fue real, y nosotros vamos a ver cuál fue la reacción, cuál fue la actitud de Daniel. Nuestras vidas pueden parecer una pesadilla muchas veces. El corre, no termina desde que amanece hasta que anochece. Las pruebas llegan unas, otras se van, la enfermedad, conflictos no paran. Llega un agotamiento físico, espiritual, y el creyente muchas veces se pregunta, ¿dónde está Dios? Dios se ha olvidado de mí. Ya no me ama. ¿Por qué permite que yo pase todo esto y sufra? ¿Dónde está el Dios de Daniel, que le salvó a él? ¿Y cuándo me va a salvar a mí? ¿Cuándo me va a ayudar a mí? Muchos se cuestionan. Pero el Dios creador del universo es el mismo y Él permanece para siempre. Él es eterno, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. El hombre duda de su presencia. Dios está en todo lugar. El hombre piensa que Dios no puede acudir en su rescate. Pero es el engaño del maligno, es el engaño de Satanás. Dios puede ayudarnos. En todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Nosotros vemos en los versículos 30 y 31 del capítulo 5 anterior, concluye este capítulo con la noticia de la muerte del rey Belsasar. Y Darío
de Media tomó el reino aproximadamente a sus 62 años. Y en este capítulo nosotros vamos a ver una narrativa nueva sobre un evento particular que ocurrió en el reinado de Darío. Y este capítulo cierra 6 narrativas de la mitad del libro de Daniel. Capítulo 6 vemos que es paralelo al capítulo 3 en muchos aspectos. Usted puede volver a leer el capítulo 3. En el reino de Darío, este rey confesó que el Dios de Daniel salva y libra, el Dios de Daniel. El rey Nabucodonosor confesó que no hay otro Dios que pueda librar como este, en el capítulo 3, versículo 29. Aquí vemos un reflejo de ¿qué? De un tema, la justicia divina. Y hay muchos pasajes también. Eclesiastés 10:8 dice, el que cava la fosa, en ella se cae. Salmo 57:4. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. La pregunta de hoy, ¿cómo podemos confiar en el poder sobrenatural de Dios? Vamos a leer el capítulo 6 y vamos a contestar esta pregunta mientras desarrollamos el mensaje. 6, versículo 1. Capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado.
Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre! Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas, sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Bendita es la palabra de Dios. Y que ella traiga luz, fe y confianza a nuestras vidas. La justicia llega a tiempo. En este capítulo el autor nos relata una historia escrita para los israelitas, para los judíos, un pueblo que estaba en exilio y estaban tentados, escuche, estaban tentados a ignorar la ley de Dios y a dejar de confiar en su providencia. Versículo 1 al 3, el autor relata sobre un nuevo rey, Darío. ¿Qué hizo este? Reorganizó su reino que acababa de conquistar, nombró 120 sátrapas. ¿Quiénes eran estos? Eran líderes con autoridad que servían al rey, los sátrapas. Pero sobre ellos estaban 3 gobernantes que tenían responsabilidades administrativas, y Daniel se destacó entre ellos. Dice que era un administrador con cualidades extraordinarias. Daniel. Además, no solamente eso, él tenía ya una experiencia amplia, posiblemente más de 39 años, que trabajó con el rey anterior, Nabucodonosor. Conocía sus trabajos, sus funciones. Era el gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y esta decisión del rey causó celo con los otros administradores, con los 120 sátrapas, y terminaron maquinando un complot en contra de Daniel. Dice el versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo. ¿Para qué?
para acusar a Daniel. ¿De qué? De malos manejos en los negocios del rey. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él. ¿Y por qué? Porque era un hombre, dice la palabra, digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Primer punto, no hay nada que esconder. Cuando nos preguntamos cómo confiar en el poder sobrenatural de Dios, la respuesta es ¿cómo? Siendo transparentes, verdaderos. Cuando no escondemos nada, podemos confiar en Él. Cuando no hay nada que esconder. Estos administradores eran celosos por la posición de Daniel. Buscaron motivos para acusarlo a Daniel, pero no encontraron ninguna falta, no lo pudieron. Daniel era incorruptible, fiel y diligente. ¿Y quién lo estaba mirando? Dios. Fiel. No había ninguna falta. No tenía nada que esconder Daniel. Él tenía su fe, su confianza en quién podía confiar en el poder sobrenatural de su Dios. Nada que esconder. Estos hombres sabían las prácticas religiosas de Daniel. Planearon su complot. Iban con un consejo al rey. ¿Qué le dicen? Que por 30 días sea el único en recibir adoración y que todas las adoraciones tenían que ser dirigidas solamente al rey. ¿Cómo? Como un reconocimiento de su gobierno, de su poder en esta área religiosa también. Y que si alguien no cumplía con este decreto, sería echado al foso de los leones. Este foso de leones por lo general eran cisternas que también se usaban para llenar de agua para el pueblo, pero el rey también tenía esta cisterna con un propósito para ejecutar la pena capital, muerte. Tenía leones en ese lugar donde nadie podía escapar. ¿Qué sucede cuando se da esto? El rey se siente adulado, se siente grande, orgulloso con este plan de sus administradores. Y él aprobó este complot. Firmó el edicto y según la ley medo-persa era irrevocable. Daniel siguió con sus prácticas de oración, dice el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios de rodillas. Tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, escuche estas oraciones, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿Qué hacía Daniel? Se arrodillaba delante de un Dios santo para reconocer las bondades de su Dios, para darle gracias. Había agradecimiento en el corazón de Daniel. Al igual que tenía sus peticiones, buscaba dirección de Dios, buscaba la ayuda de Dios, imploraba a Dios. 3 veces al día imploraba a Dios, buscaba la sabiduría celestial de Dios. ¿Con qué propósito? De acercarse a Dios, de conocerle a Dios, pero también para poder cumplir sus responsabilidades como un administrador del gobierno. Tenía responsabilidades grandes y necesitaba tomar decisiones sabias, y Daniel buscaba la presencia de Dios. Ya no estaba joven Daniel. Es posible que tenía unos 80 años o más. No solamente sabiduría, también necesitaba fortaleza física.
para cumplir con su trabajo. Pero nunca Daniel trató de esconder su devoción y su dependencia de Dios, aún en su vejez. Aunque sabía que en ese momento era un acto de desobediencia al decreto real. Pero el rey no tenía el poder para darle la fortaleza a Daniel. No tenía ese poder, ni tampoco tenía la guía necesaria. Daniel sabía que solamente Dios podía proveer para sus necesidades. Nadie más. La fidelidad de Daniel no cambió. Las circunstancias sí, pero su fidelidad no. Cuando era joven, se negó a comer los manjares del rey para no contaminarse, para no violar la ley, las leyes dietéticas escritas, registradas en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico. Ahora Daniel se negó a adorar a otros dioses. Permaneció fiel. En los versículos 16 al 18 vemos que es sentenciado frente al rey y que la ley no podía ser abolida. Y este rey no le podía ayudar a Daniel. Porque él mismo fue quien aprobó la ley. No podía hacer nada. Aprobó el edicto, firmó la sentencia y sintió un gran pesar cuando escuchó a sus dirigentes de una manera despectiva acusar a Daniel. Pues Daniel, versículo 13, que es uno de los exiliados de Judá. ¿Quién? Un esclavo, un mísero esclavo, un exiliado, un extranjero. De esa manera lo trataron a Daniel. ¿Y qué está haciendo? No toma en cuenta su majestad. Mira las palabras de estos hombres en contra de Daniel. No toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Lo estaban mirando. Todo el día lo estaban mirando para acusarlo. Ora en la mañana, ora en la tarde, ora en la noche. 3 veces al día Daniel está orando. Estaban pendientes de Daniel. Darío estaba con sus manos atadas. No encontró la manera de librar a Daniel, a librarlo de la muerte. Solamente le quedaba ejecutar el castigo y mandar a que lo echaran en el foso de los leones. Pero algo sucedió. En este momento el rey pensó en el Dios de Daniel. Este rey tenía una esperanza verdadera y dijo, que tu Dios, le dice a Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, el rey sabía todo lo que hacía Daniel, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. ¿Qué vemos aquí? Diferencias de carácter de 2 reyes. Nabucodonosor había cuestionado la capacidad de Dios para salvar. ¿Qué hace Darío? Oró para que Dios salve a Daniel. Versículo 6 dice, que tu Dios a quien sirves continuamente se digne salvarte. Palabras de este rey. Pero nosotros podemos ver algo que no ha cambiado. Que el egoísmo, que la envidia siempre han existido y seguirán. Si tienes una virtud, la gente te critica y buscan hacerte daño. Si te destacas en tu trabajo, te critican, te hablan, te juzgan. Si eres bueno, te hablan. Buscan hacerte daño. Si asciendes de posición, se llenan de envidia y quieren buscar algo en ti. Van a tratar de manchar tu testimonio, de ensuciarte de alguna manera, de traer falsas acusaciones. El mundo quiere tu destrucción. El que te abraza con una mano tiene una lanza en tu espalda.
y mucho más si estás sobre ellos. Quieren tu destrucción, porque en el mundo tenemos al príncipe que es Satanás, y Satanás tiene un propósito que no podemos ignorar. ¿Y cuál es? Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. No solamente te va a robar, no va a parar hasta destruirte. A ti, a tu familia y a todos los que te rodean. No solamente te va a robar. Busca destrucción completa. Dice el versículo 10 en el siguiente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, Él buscará dañarte, destruirte, pero como hijos de Dios sabemos que Dios está con nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto. No hay por qué dudar. La pregunta fue, ¿cómo confiar en el poder sobrenatural de Dios? Primero, con transparencia, con fe, yo creo en ese poder, mi fe. Pero también necesito apartarme de la duda para poder confiar en el poder sobrenatural de Dios. No hay por qué dudar. Segundo punto. ¿Y para eso qué necesitamos? Fe, la fe de Dios. Vemos aquí un rey pagano con fe en un poder divino, en el Dios de Daniel, en el Dios de Israel, que se digna en salvarte. La fe de este. Es posible que este rey haya tenido conocimiento de cómo el Dios de Daniel salvó a sus 3 amigos en medio del fuego, donde ni siquiera olieron a quemado cuando salieron, sanos y salvos. Este rey conocía muy bien a Daniel y con seguridad él sabía la fe que Daniel tenía. Era visible su comportamiento, no tenía nada que esconder. Cuando alababa a Dios, cuando oraba a Dios, no se escondía de nadie y nada lo detenía. Nada, ni nadie lo detenía. Daniel no pudo librarse del castigo. Fue arrojado al foso de los leones. La puerta del foso fue asegurada con una piedra, sellada con el anillo del rey, de los otros gobernantes, con el propósito de que nadie la abriera. El rey estaba turbado. Se dio cuenta que había sido engañado por sus propios gobernantes. Te abrazan y la espada está en tu espalda. Sus propios gobernantes. ¿Quién? Él los escogió. Él mismo los escogió. Dice el 18, luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. El rey estaba preocupado. No pudo dormir, dice el versículo 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y acerca, lleno de ansiedad, gritó. Mira esta actitud de este rey. Gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves, cuándo? Los domingos, Daniel. No, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones. ¿Cuándo servía Daniel a Dios? ¿Quiénes le vieron? Los hermanos, los creyentes. Un rey pagano sabía lo que Daniel hacía, a quién servía y cuándo servía y por quién vivía. Un hombre pagano sabía. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Esta pregunta de este rey nos da una evidencia. ¿Sabe cuál? De la esperanza de este rey, de su fe en el Dios de Daniel. Sabía que había un poder sobrenatural en el Dios de Daniel, el rey. 21. ¿Qué vive el rey?
Por siempre, contestó Daniel. Una respuesta, esta respuesta es la que quería escuchar el rey Darío. Y Daniel explica cómo fue salvado en el versículo 22. Mi Dios. El rey le decía, el Dios de Daniel, tu Dios. Y Daniel, ¿cómo responde? Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Quién sabe lo que nosotros hacemos? Dios. ¿Contra quién? ¿Con quién nos vamos a defender? ¿Con el mundo? ¿Con los engañadores? ¿Con los que te acusan? No. Dios es tu defensor. Y Él sabe lo que tú haces. Él sabe si eres inocente. Y nosotros decimos, Dios sabe lo que yo dije. Dios sabe lo que yo hice. Dios sabe mis intenciones. La hermana no entiende porque es de otro país. El hermano no entiende porque es de otra cultura. El pastor no entiende porque habla otro idioma. No entienden, malinterpretan, pero Dios sabe mis intenciones. Soy culpable delante de ti, de ti, de ti, de ti. Soy culpable. Pero delante de Dios soy inocente. Tú me botaste al foso de los leones, pero Dios me defendió porque soy inocente. Delante de Él, ¿soy inocente o soy culpable? Y delante de Él, para ver el poder sobrenatural de Dios, necesito ser transparente, no ocultarle nada a Él. A Él le digo, Señor, he pecado contra ti. Señor, te he fallado. Señor, he sido indiligente. Señor, a Él le confieso todos mis pecados, porque no los puedo ocultar. Y los que no veo, Señor, perdóname, porque pienso que estoy haciendo bien y para ti es un pecado. Perdóname, los que no conozco. Transparencia delante de Dios para poder ver su poder, para poder tener fe y poder confiar en ese poder sobrenatural de Dios. Reconoció Daniel, Él es poderoso. Mi Dios, dijo Daniel, mi Dios, poderoso para salvar. Él es fiel a su palabra. Él protege a sus hijos de las fieras más feroces. No le tenga temor, a mi hermano, a las fieras. No le tenga temor a las fieras. Piense, hay un más fuerte que estas fieras. Ese es mi Dios. Nunca perdió su confianza, Daniel. Dice Salmo 59:6. Pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre, porque tú eres mi protector, mi refugio. ¿Cuándo? En momentos de angustia. ¿Qué voy a hacer? Voy a cantarle a mi Señor. Voy a adorarle en la mañana, porque sé que Él es mi refugio y que Él me protege en esos momentos de angustia. El corazón de este rey se alegró. Versículo 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Si un rey pagano confió en el Dios de Israel, ¿cuánto más debían confiar este pueblo de israelitas, este pueblo de Dios que vieron milagros día tras día? Estaban siendo llamados a confiar, a creer en las promesas de Dios. Dice Isaías 54:17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. ¿Quién? Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor.
conozca quién es su defensor. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Estoy con miedo de mi jefe. No tenga temor a ningún hombre, ni al jefe, ni al rey, ni al presidente, ni a nadie. Si tiene temor, témale a Dios. Ay, tengo un temor de mi esposo. ¿Qué esposo? Mi mujer. ¿Qué mujer? Téngale temor a Dios. ¿Y qué va a decir mi Señor ahorita? No, hermano, témale al Señor, porque Él es el único, no hay nadie más. La justicia que de mí procede, de Dios, del Rey de Reyes. Hoy la iglesia es llamada a confiar en Dios. ¿Cuándo? En los momentos más duros, hermanos, más difíciles. Ayer lloramos con los que lloran. Hoy nos reímos con los que ríen. Ayer acompañamos a una hermana que perdió a su esposo. Pero para nosotros es una victoria porque Él está con nuestro Padre Celestial. Aunque en nuestros corazones puede haber dolor, ¿no? Podemos llorar, está bien. Pero también nos regocijamos porque sabemos ya dónde está. Porque se acabó el sufrimiento, se acabó el cáncer, se acabó la maldad, la envidia, el celo, se acabó. Está en un mejor lugar. Y esa es nuestra confianza, que Dios nos protege, que Dios nos guarda y que la muerte es victoria para el creyente. Ayer estuvimos con ellos, estuvimos aquí, hoy estamos aquí y nada nos va a detener a alabarle a Dios. No hay nada, no importa la circunstancia, no importa el tiempo. El pastor llegó un poquito tarde, ay hermanos, pero bueno. El pastor no planificó que le tocaba 1 hora y media de limpieza y piensa que en 5 minutos va a ser. Piensa que todavía tiene 17 años y el pastor ya tiene como 30 y pico, ya ni se acuerda. Perdón, no, a veces ya uno se olvida, va perdiendo la memoria. Pero ¿sabe qué? Nada nos va a detener. Y es nuestra oración, pon en nosotros un deseo, una pasión de llegar a adorarte a ti, Señor. No importa quién está, yo vengo a adorar al Dios, al Rey de Reyes. Y Él está a nuestro lado. Millares de ángeles están cuando hay una alabanza y nosotros adoramos a Él. Nada nos puede detener, ninguna calamidad, ninguna dificultad, porque ellas llegan sin permiso. La enfermedad, hermanas. Una hermana me dijo, pastor, yo estaba bien, pensaba que estaba bien, que estaba muy bien. Un examen de rutina y me viene con el resultado que tengo un cáncer. ¿Qué hago? La enfermedad no avisa, hermanos. No te avisa. Pienso que estoy muy bien. Creo que estoy bien. La calamidad llega sin permiso. Y nosotros necesitamos entender que Dios está en control. David dijo, Dios hace lo que quiere. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Él hace lo que Él quiere. Y nosotros sabemos que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué? Porque en Él se refleja su santidad, soberanía y señorío sobre nosotros y sobre todo el universo. Él hace lo que Él quiere. Él reina sobre todo el universo y reina sobre tu vida, sobre mi vida, sobre su iglesia. Este rey, Darío, había sido adorado como un dios, como un dios, por 30 días. Pero este rey no tenía la capacidad para salvar a Daniel de los leones. Nada podía hacer. Estaba con sus manos atadas, siendo un rey con toda la autoridad y poder, pero no el poder para salvarlo a Daniel.
de los leones. Fue engañado el rey por los gobernantes, por los que él había escogido. 24 dice, entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado y ordenado. ¿A quién? A Daniel, que lo arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Mira lo que sucedió. Estos acusadores habían persuadido a este rey Darío para que aprobara este decreto con la intención de eliminar a Daniel, cortarlo. Hoy lo sacamos, hoy lo quitamos, hoy se queda sin trabajo. Oh, eso es lo que tú piensas. Hasta hoy llegaste, me dijo a mí, la representante de la Unión. Está sin trabajo. Ok. Aquí va a llegar el Dios de Sófocles. Ok. Tu Dios, mi Dios está en el cielo. Mi Dios gobierna sobre el universo. Tu Dios, no el mío. El mundo puede decir lo que diga y acusarte, pero tú tienes que creerle a Dios. Yo soy inocente y tengo un Dios que me va a salvar. Trataron de eliminar a Daniel. Y qué ironía, hermanos, que no pudieron convencer al mismo rey para que no los lanzara al foso de los leones. Y no solamente a ellos, esposas e hijos, a toda su familia. No lo pudieron convencer. El rey vio el poder de Dios para salvar. Vio el poder de Dios y vio la traición del hombre. Poder de Dios, traición de sus gobernantes. Y esto lo llevó a promulgar el edicto siguiente, 25. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre a Dios, al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Está hablando un rey pagano. Un rey pagano está exaltando a Dios. Él rescata, está reconociendo el poder. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persa. El persa. Mire, hermanos, los dioses de la antigüedad, los llamados dioses de los medos, de los persas, eran simples ídolos. Ídolos sin vida, muertos. El Dios de Daniel es nuestro Dios, es el mismo, por siempre, dijo el rey. Un reino eterno, indestructible. Él acude a librar a los suyos. Él llega a salvar a los que confían en Él. Los que confían en Él pueden ver el poder sobrenatural del Dios vivo. ¿Cómo confiamos en el poder sobrenatural de Dios? Cuando tenemos fe. ¿Y qué más, pastor? Fe. Y eso es todo. Fe. Cuando confiamos en ese Dios. Un poder sobrenatural que hace señales, maravillas, milagros. ¿Para qué? Para que se cumpla su soberana voluntad. El verdadero Dios, dice este rey, que lo alaben, que lo glorifiquen, porque Él se merece toda gloria. No solo lo libró a Daniel, ¿qué más? Dice la Escritura que lo prosperó, lo libró de la muerte y lo prosperó. Hoy el Señor nos ha librado a nosotros. Y continúa, porque hoy le fallamos a Dios, abriendo nuestros ojos. Ya le fallamos a Dios, porque Él es santo, hermanos. Un pensamiento ya fue en contra de la santidad de Dios. Un solo pensamiento. Una palabra de nuestra boca, ya le fallamos a Dios, porque Él es santo. ¿Y qué merecemos por un pecado?
la muerte. Pero Él nos ha librado. Él continúa librándonos de ese castigo eterno en el infierno. Él continúa extendiendo su misericordia cada mañana para nosotros. Nos libra del infierno, del sufrimiento, de ese crujir de dientes en el infierno. Nos libra de su propia ira. Y no solamente eso, no solamente nos ha librado, nos ha prosperado, hermanos. ¿Cómo? Nos ha dado vida nueva a cada uno de nosotros. Nos ha dado a Cristo, su Hijo, quien voluntariamente y con gozo en su corazón cumplió la voluntad del Padre en la cruz. Entregó su vida, derramó su sangre para cumplir con las demandas del Padre. Él pagó por su libertad. Él pagó por mi libertad. Él lo hizo. Él fue quien murió. Cristo por nosotros. Y resucitó como primicia nuestra, dijo Pablo a los Corintios en su primera carta. 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Podemos confiar que Dios nos libra del enemigo final, que es la muerte. Dios levantó a Daniel del foso de los leones. El Padre, Dios, resucitó a su Hijo de entre los muertos y un día nos resucitará a nosotros a su glorioso reino, dice Apocalipsis 21. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él tomó, hermano, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento y la clavó en la cruz. Él venció a la muerte, Cristo. Y hoy se encuentra a la diestra del Padre, desde donde gobierna, nos cuida, nos guarda de toda maldad, para que nosotros podamos regocijarnos con Él en adoración, siendo transparentes, verdaderos, sin engaños, sin sobornos, sin maquinaciones malignas, pero confiando y creyendo que Él tiene el poder para ayudarnos en toda circunstancia. Y hoy podemos adorarle juntos. Y sabemos que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Dos aplicaciones. Primera, apartémonos del celo y de la envidia que destruyen para poder ser transparentes. Apartados del celo, de la envidia, podremos confiar en el Dios verdadero. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Siendo obedientes. Segunda, crea en ese poder. Búsquele al Dios que tiene el poder. Búsquelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con fe. ¿Qué necesitamos entonces? 3 cosas. Obediencia, fe y fidelidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendito Señor. Dios Todopoderoso, tú eres el único que tiene el poder para salvar, para restaurar, para levantar, para dar vida y para quitar. Solamente tú. Dios, y nosotros te exaltamos por ese poder que está en ti para cuidarnos y guardarnos del maligno. Padre, hoy te damos gracias porque nos has recordado
que el temor tiene que apartarse de nuestras vidas y abrazar la fe y la confianza en ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, si mis hermanos se encuentran débiles en la fe, que hoy, Señor, puedan ser levantados. Que hoy, Padre, su fe crezca, sea rica, sea llena y puedan reconocer que tú eres su Dios, el que vela por sus vidas y sus familias. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos, Dios, bendice su fidelidad en esta mañana. Bendice su alabanza, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y dales mucho más de ti, mi Dios. Que esta semana sea una semana gloriosa en sus vidas y en sus familias, alabándote a ti y solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor con gratitud en nuestros corazones